Bien, buenas tardes a todos. Soy Javier Díez Hochlainer, codirector de este ciclo de jornadas dedicadas al derecho de la Unión Europea, a cuestiones de actualidad, junto con Gabriel Martín Rodríguez, que es profesor de la Universidad Rey Juan Carlos y miembro de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Quiero simplemente dirigirme a vosotros brevemente para daros la bienvenida, daros las gracias por asistir a esta segunda jornada, este segundo taller, para que contamos con dos ponentes de excepción, Alberto Tapia, José Amérigo, que como veréis son verdaderos especialistas en la materia, y moderados por mi compañera de la Universidad Autónoma de Madrid, Silvia Díez Sastre. Será Silvia quien presente a Alberto Tapia y a José Amérigo. Yo quiero simplemente decirles que estamos muy agradecidos de que hayan aceptado nuestra invitación para actuar como ponentes en este taller que vamos a dedicar a un tema de, en fin, no puede ser mayor actualidad, los fondos europeos para apoyar la recuperación tras la crisis del COVID-19. Y la mesa la va a moderar Silvia Díez Sastre, que como os decía es compañera mía en la Universidad Autónoma de Madrid. Silvia es doctora en Derecho, es profesora de Derecho Administrativo, acreditada para profesora titular y ha tenido también ocasión de trabajar muy bien, como todo lo que hace ella en esta materia. Por tanto, contamos con la suerte de que ella presentará y moderará a los ponentes y estoy seguro que conociéndola sabrá también impulsar el debate en esta mesa redonda. Quiero señalar para terminar que es para mí un honor y un placer haber organizado con Gabriel este ciclo y hacerlo en el seno, en la sede del Colegio de Abogados de Madrid y en colaboración estrecha con la Asociación de Jóvenes Abogados del Colegio de Madrid. Buenas tardes a todos, espero que disfrutéis de la sesión y doy la palabra, paso la palabra a mi compañero Gabriel. Bueno, buenas tardes, Javier. Muchísimas gracias. La semana pasada no tuvimos la ocasión de hacértelo en persona, hoy lo quiero hacer. El honor es mío de que hayas aceptado codirigir con un joven profesor de Derecho de la Unión Europea, como soy yo. Tú eres un maestro de esta materia y es un auténtico lujo, lo digo de corazón, que hayas aceptado pues, coorganizar este ciclo de jornadas componentes, pues como has señalado tú, ¿no? De la talla de Alberto Tapia, de José Amérigo, igual que el resto de la semana pasada y las dos que nos van a quedar. Desde AJA ya tenemos el feedback de la primera sesión, la verdad que está siendo extraordinario la acogida de un ciclo de conferencias, un ciclo de seminarios en materias tan actuales, tan concretas, de tanta relevancia, componentes de tanta envergadura, ¿no? Y en eso yo creo que la agrupación de jóvenes abogados pues, va a seguir trabajando todo lo que pueda y va a seguir contando pues, con profesionales, con profesores y con abogados y otro tipo de operadores, como hemos hecho hasta ahora, y esperando que siga surtiendo el mismo efecto y el mismo impacto positivo que ha tenido. Y sumándome a tu agradecimiento para con el resto, para nuestros ponentes y para los hacedores hoy de esa sesión de fondos europeos tras el COVID, pues solamente agradeceros a los ponentes y sobre todo también a los asistentes, a los alumnos con comillas que tenemos en estos talleres, estos seminarios. Y paso la palabra a Silvia, que como ha señalado Javier de Hochlainer, va a ser la encargada de moderar la sesión y también de presentar a nuestros dos ponentes. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias, Javier, a los dos directores de este ciclo de jornadas. Es un auténtico placer poder participar como moderadora de esta sesión. Agradezco también, sinceramente, al Colegio de Abogados de Madrid y a la agrupación de jóvenes abogados por esta fantástica iniciativa que nos va a permitir tratar temas de tanta actualidad, como señalaba Gabriel, componentes de excepción, sin duda. La sesión que tenemos por delante de aproximadamente un par de horas, llegaremos hasta las 8 como máximo para que todos los espectadores tengan claro cuál va a ser la extensión de esta sesión. Se va a dedicar a analizar los fondos europeos. Sabemos todos que este es un reto fundamental, no solo es un reto que tenemos por delante a corto plazo, sino que va a determinar la inversión de estos fondos probablemente en el futuro estratégico de nuestro país.
Y desde el punto de vista de la inversión de estos fondos se plantean muchos problemas jurídicos que estoy segura van a abordar nuestros ponentes. Paso rápidamente a presentarles a ambos en el orden en que van a intervenir. En primer lugar, contamos con el profesor Alberto Tapia Hermida, es doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, aunque finalmente ejerce como catedrático en la Universidad Complutense. Es exletrado de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, socio del Estudio Jurídico Sánchez Calero, especialista en Derecho de los Mercados Financieros, vicepresidente de la sección española de la Asociación Internacional de Derecho de Seguros, asesor de varias instituciones europeas, el Consejo, la Comisión, el Comité Económico y Social Europeo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Os podéis imaginar que este solo es un breve resumen de sus méritos. Es autor de numerosas publicaciones en revistas especializadas, monografías, 2 manuales destacados, Derecho de Seguros y Fondos de Pensiones, Derecho del Mercado Financiero. Bueno, creo que esto simplemente nos da cuenta de la extremada calidad de este ponente. Tenéis además a disposición todos los participantes un artículo que acaba de publicar recientemente, el 27 de abril de 2021, en el diario La Ley, sobre las empresas estratégicas y viables afectadas por el COVID como beneficiarias de las ayudas públicas en la Unión Europea, donde ya adelanta algunos de sus análisis sobre esta cuestión. Después de la intervención del profesor Tapia, vamos a contar con José Américo Alonso, licenciado también en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, donde obtuvo premio extraordinario de fin de carrera, premio también Complutense de Ciencias Sociales por su diploma de estudios avanzados. Posteriormente accedió al Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado, al que pertenece desde el año 2002. Seguidamente ha sido director de los servicios jurídicos del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España. Asumió entre 2016 y 2020 la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia. En febrero de 2019 fue condecorado con la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort y en la actualidad, desde enero de 2020, es socio líder de la práctica jurídica del sector público de PricewaterhouseCoopers, Tax and Legal España, y es miembro también de la oficina de la misma entidad de fondos europeos, además de ser profesor y también autor de numerosas publicaciones en revistas especializadas, obras colectivas y demás. Sí que tenemos aquí 2 perfiles, uno proveniente del derecho mercantil, otro vinculado al derecho administrativo. Sin duda vamos a abordar todas las perspectivas que podamos con respecto al problema, a los problemas que nos van a plantear esta absorción de los fondos europeos en los próximos años. Ahora mismo voy a dar la palabra a los ponentes. Hemos decidido que hagan un primer turno de intervenciones y que a continuación articulemos el debate a través de preguntas que trataré de ir articulando a lo largo de la sesión. Y más adelante abriremos ya sí el turno de preguntas a todos los asistentes de la mano de Alberto Reventún de la Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid. No quito más tiempo. Al inicio de esta sesión, profesor Alberto Tapia, cuando quiera tiene la palabra. ¿Se me oye? ¿Sí? Sí, se te oye, Alberto. ¿Y se me ve? Ahora Esto sí. es como una ouija, siempre hay que hacer pruebas. Vamos a ver. En primer lugar, muchas gracias. Esto llevo año y medio haciendo estas intervenciones en Europa, en Iberoamérica, y siempre es como una especie de ouija. Es como una sesión de espiritismo, que no tienes cierto quienes están escuchándote, pero en todo caso, por eso les agradezco mucho su asistencia y siempre hay algún fallo de conexión. Por eso nunca hago el intento de presentar un PowerPoint o algo así, porque ese es el Waterloo de la jornada de la videoconferencia. Bien, 3 cosas en primer lugar. Agradezco muy sinceramente la invitación a Javier y a Gabriel, a los dos por esa invitación a impartirlo en una jornada que no solo es oportuna, parece que estaba en contacto con las instituciones europeas y con el Estado español para que coincidiera que hoy es 29. Y eso que puede parecer una perogrullada es muy importante, porque hoy es 29, es después del 27 y es antes del 30. ¿Por qué digo esto?
porque el martes 27 el Consejo de Ministros aprobó el plan de resiliencia que se va a presentar ante la Comisión Europea. Parece que ayer lo presentó, pero por lo menos la nota del Consejo de Ministros nos da muchas pistas para poder debatir sobre el asunto. Por lo tanto, insisto, esta jornada en términos estratégicos sería como pedra de ojo de boticario, o sea que es absolutamente oportuna, es el momento oportuno exacto. Segundo, me gusta especialmente intervenir en una jornada del ICAM porque uno, en su multiplicidad de tareas, soy abogado y tengo la toga destrozada por el polvo del camino. Es decir, que además la práctica, como sabéis, en seguros te hace visitar juzgados por toda España, con lo cual sigo viajando, sigo utilizando mucho el AVE, en estas épocas es más incómodo, pero actúo aquí con más, como abogado, no renuncio a mi condición de catedrático de Derecho Mercantil, pero me gusta estar entre abogados, entre compañeros, especialmente jóvenes, porque siempre hay como con los alumnos hay una suerte de vampirismo, porque así quitamos energía vital, nos beneficiamos de la energía vital. Por lo tanto, estoy encantado de estar en una jornada organizada por la Asociación de Jóvenes Abogados. Y en tercer lugar, quiero decir que tengo por costumbre, cuando doy conferencias o cuando intervengo, al día siguiente en mi blog, suelo colgar una entrada en que sintetizo mi intervención, lo cual me da una cierta tranquilidad espiritual porque todas las barbaridades que pueda soltar para que tenga viveza mi intervención, después al día siguiente, mañana, quedan ordenadas y quienes estéis asistiendo podréis consultarlas en el blog. En el blog es muy sencillo, ponéis blog de Alberto Tapia y sale rápidamente. Dicho esto, para hacer una intervención inicial breve, voy a tener, digamos, dos grandes mensajes en mi intervención para provocar un poco. No soy provocador, pero yo creo que debemos de estar para animar el debate y la discusión de estos temas tan importantes que, por otra parte, son esenciales. Mis dos mensajes, por otra parte, obvios, son importancia e inquietud. Me voy a decir importancia e inquietud. Ahora hablaré de la importancia y me reservaré al segundo turno mi inquietud, porque así, digamos que no vendo todo el material y podemos ir intercambiando importancia. Es evidente que el plan, los fondos europeos proceden del plan, del mecanismo fundamentalmente de resiliencia, de esos 140.000 millones que parece que le corresponden a España, parece, pero claro, hay que justificarlos, de los 750.000 millones que responden al fondo Next Generation de la Unión Europea. Insisto, las cifras son brutales. No es el nuevo plan Marshall, es el nuevo plan Remarshall. Es decir, que es un plan gigantesco. Gigantesco por dos razones. Gigantesco por su volumen cuantitativo. Insisto, 140.000 millones de los 750.000. Importante, es muy importante que durante un tiempo y hasta hoy mismo la prensa, los medios públicos, parece que estaban hablando del maná bíblico y que iban a llegar, digamos, como un chorro, como el señor de Bienvenido Mr. Marshall, la película famosa en que iba a llegar un señor repartiendo billetes según pasaba por los pueblos. Eso evidentemente no es así. Yo creo que esta jornada está para que los juristas analicemos con seriedad, analicemos el proceso,
están disponibles en principio, pero primero habrá que elaborar planes. Esos planes tienen que ser valorados en el plazo de 2 meses desde la presentación por la Comisión Europea, después tienen que tener una aprobación por el Consejo Europeo y llegado ese momento, este proceso, digamos, de aprobación, se inicia un proceso de diálogo entre los Estados miembros, en concreto el Estado español y la Comisión Europea. Y ese proceso es un proceso exigente, que va a exigir inversiones, va a exigir reformas y en ese contexto van a ir librándose de alguna manera, el tipo de ayudas, que son de 2 tipos, préstamos en parte y en parte también inversiones, contribuciones, digamos, a fondo perdido de alguna manera, como ayudas no reembolsables. Son los 2 grandes tipos de contribuciones o ayudas que van a venir de los fondos. Por lo tanto, primero, importancia cuantitativa. Va a tener un impacto la nota del Consejo de Ministros del martes pasado, pues nos decía que ahora va a haber una primera etapa de 70.000 millones de euros en el periodo 2021-2023 y después va a haber una segunda. Valoran un impacto sobre el PIB del 4%, valoran los instrumentos y, insisto, estamos ante un fenómeno único, histórico. En este caso sí que se abusa mucho del adjetivo histórico. Al final todo es histórico. No, pues esto es histórico en el sentido propio. Y segundo, es una importancia cualitativa. ¿Por qué? Primero, porque esos fondos tienen que estar dirigidos fundamentalmente a 2 grandes inversiones, 2 grandes focos de inversión. Inversión medioambiental o ecológica e inversión que tiene que ser por lo menos el 30%, en el caso de España, en el plan que se ha elaborado, lo dice el gobierno, es el 39 y pico %, y inversión digital. Por lo tanto, estamos las 2 grandes direcciones que ha dicho Europa que tiene que ir las inversiones que destinen esos fondos de cada país, tiene que ir a la sostenibilidad, por decirlo de alguna manera, en sentido corto, en sentido resumido, y digitalización. Esas 2 grandes direcciones, la sostenibilidad es inmensa, pero tiene el mínimo común denominador, que es, digamos, evitar el daño medioambiental. Es un poco en sentido clásico romano, el nemi ladere, quiere decir, no dañes el medio ambiente, por decirlo de alguna forma, de forma resumida. Por lo tanto, inversiones ecológicamente sostenibles. Por ejemplo, en el ámbito financiero, que es el que más conozco, la sostenibilidad financiera intenta lograr que los intermediarios financieros, los fondos, primen, incentiven a aquellas empresas, a aquellos fondos que actúan de manera ecológicamente sostenible. Por lo tanto, esa es la primera dirección a la que se va a dirigir gran parte de los fondos. Y la segunda dirección es la digitalización. La digitalización es, digamos, básica, esencial, y se manifiesta, por ejemplo, por poner ejemplos, digitalización financiera, medios de pago, inteligencia artificial, los famosos algoritmos que nos invaden, nos persiguen. Uno pregunta por un viaje a Venecia, se le ocurre preguntar, que ahora ya pregunta menos porque no se puede viajar a ningún sitio, pero bueno, cuando uno preguntaba viajes a Italia, cada 2 minutos tenía en su ordenador Italia por aquí, Italia por allá, porque el algoritmo nos perseguía la inteligencia artificial. Y eso, como todo en la vida, la digitalización tiene su cara buena y tiene su cara mala. Cara buena, evidentemente, es el futuro y hay que pasar por ahí. Cara mala, 2 caras malas. La brecha digital
brecha digital que es evidente. No sé, no quiero tampoco entrar en público, pero hay entidades financieras que hablan de que venga usted a la brecha digital. Mire usted, le está diciendo al jubilado que no sabe manejar un ordenador, que puede hacer sus operaciones por un teléfono móvil y cuesta trabajo. Eso es una brecha digital. Después está la brecha digital geográfica, o sea, la demográfica, porque hay gente que no está conectada, porque no está conectada o porque no está preparada, y hay la brecha digital geográfica. Eso son dos agujeros que hay que cubrir y a lo que se dirigen estos fondos ingentes. Por lo tanto, insisto, conclusión, se dice que efectivamente los fondos europeos tienen una importancia vital, aquí, ahora y en el futuro. Aquí y ahora porque empieza la fiesta, si me permiten la metáfora, empieza la fiesta ahora en 2021. La fiesta está programada para que acabe inicialmente con la inversión en el 2026, pero obviamente si el plan es invertir en España 140.000 millones hasta 2026, la fiesta va a durar más tiempo de que ustedes y yo estemos ante estas cámaras. Pero en fin, quiero decir que esto refuerza un poco la importancia cuantitativa y cualitativa. Y yo, por lo tanto, para dejar dos pinceladas, me preocupa, empiezo ya a preocupar. Pues es por lanzar mensajes un poco animados y que por la tarde, no sé, saben ustedes que el cerebro humano dicen que tiene capacidad de atención mantenida 21 minutos. Vamos a intentar ir más allá y para eso estoy dispuesto a todo, estoy dispuesto a avivarles, pero yo ya apunto dos preocupaciones: digitalización, brecha digital, inteligencia artificial, responsabilidad. Porque los algoritmos son bonitos, son como el burro de Platero, pequeños, peludos y suaves, pero pueden meter la pata. Y cuando meten la pata, pues ahí estamos los juristas para negociar la responsabilidad derivada de la inteligencia artificial. Esos son los temas que a mí me parece que son interesantes para empezar. Y son precisamente dos temas que están en el nudo gordiano de los 140.000 millones. Por un lado, sostenibilidad. Por otro lado, digitalización. Pero precaución, amigo conductor, como decía aquella canción de Pepita de Huelva, la senda es peligrosa. Por un lado, brecha digital. Por otro lado, responsabilidad de inteligencia artificial por las consecuencias. Con eso dejo paso a José y para empezar a avivar el tema. Y me reservo la otra preocupación. Anuncio. Muchísimas gracias, Alberto. No es fácil tomar la palabra después de que tú lo hayas hecho por la elocuencia de tu intervención. Yo querría comenzar la mía como lo has hecho tú, expresando mis agradecimientos, por supuesto, a Alicam y a AJA por organizar este ciclo de jornadas de Derecho de la Unión Europea y la posibilidad de participar en ellas y, por supuesto, a Javier, a Gabriel y a Silvia por sus palabras de presentación, ¿no? En estos primeros minutos de intervención, yo querría hacer un esbozo de los elementos jurídicos de la arquitectura de los fondos que con tanta acierto nos has explicado, ¿no? Sobre todo para reforzar la primera de las ideas que has transmitido, que es la de la importancia, ¿no? Evidentemente, cuando nos aproximamos desde una perspectiva jurídica a los fondos, lo primero que nos interesa es saber dónde está regulado, ¿no? Y es ahí donde esta sesión engarza con facilidad con el ciclo de jornadas en la que se enmarca y donde vemos que existe una serie de normas que son las que han dado la forma, que han articulado todo el mecanismo de los fondos que están a punto de llegar y que está inserto fundamentalmente en el derecho europeo, ¿no? Lo cual no obsta para que haya determinadas medidas a nivel interno que también
puedan ser de interés y que estoy convencido que tendremos ocasión de hablar sobre ellas a lo largo de esta jornada, ¿no? El acontecimiento es histórico por el volumen de dinero que se ha puesto en marcha, ¿no? Y ese acontecimiento histórico tiene un germen, que es un acuerdo del Consejo Europeo. Sabéis que es la institución que reúne a los jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros, que se reúnen a finales de julio del año 2020, en un momento en el que bueno, estábamos en la desescalada de la primera ola, intuyendo que podían seguir otras, y que al margen de la evolución de la situación sanitaria, que todos preveíamos como preocupante porque todavía no podíamos hablar de vacunas, aunque ya se trabaja intensamente en ellas, la certeza en la que se podía trabajar, además de la desgracia y lamentar la pérdida de vidas, era el enorme daño que iba a sufrir la economía de los Estados miembros, ¿no? Esa certeza lleva a los jefes de los Estados y de los jefes de gobierno de los países miembros a adoptar un acuerdo histórico el día 21 de julio de poner en marcha un paquete sin precedentes en la historia de la Unión, de 750.000 millones de euros, en el que se iba a repartir a los Estados miembros en función del grado de afectación que había tenido para su economía. En este caso, España es uno de los principales receptores de esos fondos, con una cifra en el torno a 140.000 millones de euros, por desgracia, por ser uno de los países más golpeados, ¿no? La que es buena noticia en cuanto al volumen de ayudas, tiene un origen mucho menos favorable, y es que nuestra economía ha caído en números porcentuales de Producto Interior Bruto como las economías más afectadas dentro de la Unión. Bien, ese acuerdo histórico no era un final, sino un principio de la puesta en marcha de las normas que iban a regular estos fondos. Y entonces empezó la tramitación de diversos instrumentos normativos. Algunos incluso habían empezado su tramitación con anterioridad. Yo querría señalar que la primera versión del reglamento europeo más importante, que es el que regula el mecanismo de recuperación y resiliencia, empezó a tramitarse a finales de mayo del año 2020, en una primera versión que hizo pública la Comisión Europea. Después se tramitaría por el procedimiento de codecisión, pero como saben todos, la iniciativa normativa en el ámbito de la Unión corresponde en exclusiva a la Comisión Europea. Además de esta norma sobre la que volveremos, eran necesarias otras, ¿no? Todo este proceso además coincidía con la negociación del marco plurianual europeo, que es el que establece las pautas a través de las cuales se va a aprobar sucesivamente los presupuestos europeos, que se han estado negociando a lo largo del otoño, y además era necesario aprobar otras normas, porque hay que tener en cuenta que, como dice el reglamento del Instrumento Europeo de Recuperación, que es el denominado Next Generation y que cubre los 750.000 millones de euros, existe una pluralidad de instrumentos que se incardinan dentro de estos Next Generation. Del que seguro vamos a hablar más es de este mecanismo de recuperación y resiliencia, porque cubre 672.000 millones de euros de los 750, es decir, en torno al 90%, por lo tanto es el más importante. Pero hay otros, como el fondo REACT EU, que también viene a nutrir otros fondos ya existentes, y otras partidas que también tienen un volumen inferior y unas reglas de juego menos relevantes. Pero en diciembre se van a aprobar varias normas, entre ellas el reglamento que regula el Instrumento Europeo de Recuperación, el reglamento que regula este fondo REACT EU y el marco plurianual. Además de estas normas, hay otras dos que son relevantes y que han acaparado cierto interés mediático, ¿no? La primera de ellas es el reglamento de la condicionalidad al Estado de Derecho, ¿no? Los Estados miembros deciden que hay que respetar unos niveles de democracia asociada al respeto del Estado de Derecho, sin las cuales la llegada de los fondos se puede ver comprometida, ¿no? Y esa negociación resultó particularmente ardua con dos de los Estados miembros que finalmente aprobaron la norma o no la vetaron, pero sin embargo la han recurrido, y por lo tanto tendremos
un pronunciamiento del Tribunal de Justicia como consecuencia de esos recursos. Y la otra norma que también es muy relevante y que ha acaparado algunos titulares es la norma de decisión, la decisión sobre recursos propios, ¿no? Que está regulada en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y que es muy relevante porque es una norma que necesita unanimidad y que tiene que ser ratificada por todos los Estados miembros, muchos de los cuales tienen procesos complejos de ratificación. Esta norma es la que iba a permitir, o es la que va a permitir a los Estados miembros por primera vez en su historia financiarse a través de empréstitos que la Comisión Europea va a recabar en los mercados, ¿no? Es una forma de financiación que no tiene precedentes y que se va a poner en marcha en la segunda mitad de este año con el objetivo por parte de la Comisión Europea de recabar 800.000 millones de euros. Bien, como decía, esa decisión sobre recursos propios está aprobada, está publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea, pero necesita ratificación. Ya casi una veintena de los Estados miembros lo hemos ratificado con intervención parlamentaria, pero ahí ha habido unos momentos de incertidumbre con el proceso de ratificación en Alemania, ¿no? Como saben, en un momento dado, después de haber pasado por el Bundestag y el Bundesrat, una serie de ciudadanos recurrieron al Tribunal Constitucional alemán y el Tribunal Constitucional alemán, en una primera instancia, lo primero que hace es suspender la firma de esa ratificación a la espera de un pronunciamiento, ¿no? La tranquilidad se ha recuperado, aunque hemos de señalar que temporalmente, en la medida que la semana pasada el Tribunal Constitucional alemán ha levantado esa suspensión y ha permitido, por lo tanto, la firma de la ley de ratificación alemana y, por lo tanto, ese trámite se ha cumplido por uno de los Estados miembros más relevantes de la Unión. Ahora bien, ese pronunciamiento lo que hace es levantar una suspensión a la espera de un pronunciamiento de fondo que todavía tiene que producirse. Estas son piezas de la arquitectura europea a la que hay que añadir el reglamento que regula el mecanismo de recuperación y resiliencia, que fue aprobado en febrero de este año y que es el que fija cómo va a llegar el dinero a los Estados miembros en el volumen más relevante, ese 90% que antes decíamos. Y esa norma, ¿no? que gracias al decálogo de mi compañero conocemos mucho mejor, ha establecido una serie de pautas sobre cómo los Estados miembros tienen que solicitar ese dinero, teniendo en cuenta que la mitad tiene forma de subvención directa, de dinero que va a llegar a los Estados miembros, y la otra mitad forma de préstamos que pueden no ser solicitados. Y ahí la principal herramienta es el plan. A todos los estados que quieran solicitar acceder al dinero, se les exige que aprueben un plan en el que digan qué van a hacer con el dinero que van a recibir. Y además establece qué pautas tiene que seguir el plan. Es decir, no solo se le pide a los Estados miembros que lleven a cabo una acción planificadora señalando a qué van a destinar el dinero, sino que el propio reglamento te establece las pautas a las que tiene que responder el plan. Por lo tanto, los Estados miembros no tienen una capacidad de decisión infinita, sino que tienen que responder a determinadas pautas que Alberto ha detallado con toda precisión, ¿no? Que tienen que ver fundamentalmente con tres elementos, ¿no? Que es el pacto verde, el pacto digital y la cohesión económica, social y territorial. Junto a ellos hay otros parámetros que son relevantes y uno de ellos es el que a nivel interno puede estar provocando alguna dificultad mayor, ¿no? Y es el alineamiento del plan con los objetivos del semestre europeo. Como saben, el semestre europeo es un mecanismo del que se dotó la Unión Europea en la pasada crisis, desde el año 2011, que lo que permite es coordinar las políticas económicas de los Estados miembros. Y es allí donde se hacen recomendaciones a los Estados sobre las reformas que tienen que hacer, ¿no? Dos de las que nos vienen exigiendo las autoridades europeas y que no consideran que hemos adoptado convenientemente todavía son las que tienen que ver con nuestro mercado laboral y con nuestras pensiones, ¿no? De ahí que haya mucho foco puesto en qué compromisos se asumen en este plan. Si hay que abordar ambas cuestiones es porque lo está pidiendo la Comisión Europea en relación con lo que dice el reglamento de que los planes tienen que estar alineados con el semestre europeo, ¿no? De ahí que sea, yo creo, relevante contar cuál es el origen de ese debate al que estamos asistiendo en los medios de comunicación.
Bien, el plan, por lo tanto, tiene unas pautas que tiene que seguir los Estados miembros y, como ha señalado Alberto, también tiene un proceso de revisión por parte de las instituciones europeas, para lo cual van a contar con un plazo de 2 meses para examinarlo la Comisión Europea y después pasará por el Consejo, ¿no?, que tiene que aprobar la propuesta de evaluación elaborada por la Comisión. Propuesta de evaluación para el que se cuenta con un mes adicional a los 2 meses que en principio va a tardar la Comisión Europea en examinar el plan. ¿Qué se ha hecho en España, ¿no? Pues en España hasta ahora el foco de trabajo ha estado precisamente en elaborar este documento, ¿no? También hay un elemento normativo de enorme trascendencia, que es el Real Decreto Ley 36 del año pasado, publicado el 31 de diciembre, que establece determinados elementos que son importantes a la hora de agilizar la utilización de los fondos, ¿no? Pero como ha hecho mi predecesor, no uso la palabra, yo también me quiero dejar cosas para después, que podría ser ese Real Decreto Ley. Yo querría dedicar unos minutos de mi exposición inicial al plan, ¿no? El plan que, como se ha señalado, fue aprobado el martes pasado en Consejo de Ministros y será remitido mañana a la Unión Europea para el proceso de evaluación de 2 meses, ¿no? ¿Qué me gustaría destacar de este documento, ¿no? Pues de varias cosas, ¿no? La primera de ellas es que es un documento largamente trabajado, ¿no? Precisamente porque el proyecto de reglamento del mecanismo de recuperación y resiliencia era público desde el mes de mayo del año 2020 y los Estados miembros ya tenían claro que iban a tener que elaborar un plan y a qué pautas tendría que responder. Es más, la Comisión Europea en el mes de septiembre del año 2020 hizo públicas unas guías para ayudar a los Estados miembros a confeccionar ese documento que tiene que responder a unos objetivos específicos, que tiene que incluir unos hitos, que tiene que incluir unas inversiones y una reforma. El plan se presentó en sus líneas generales el 7 de octubre con el título de España puede y ya entonces vemos que está estructurado en varios niveles. El primero de ellos son líneas estratégicas. Las líneas estratégicas, como no podía ser de otra manera por imponerlo el derecho europeo, son el Pacto Verde, ¿no?, la España Verde, la España Digital, la España cohesionada, una España inclusiva, ¿no? Esas son las líneas estratégicas que a su vez se desglosan en 10 políticas palanca. Y esas 10 políticas palanca a su vez comprenden un total de 30 componentes. Desde entonces, el trabajo que han llevado a cabo los ministerios ha consistido fundamentalmente en ir desarrollando esa estructura hasta alumbrar un documento de 200 páginas que es el que describe cuáles son dentro de cada uno de estos componentes el total de 212 medidas que el plan incluye, que están divididas en reformas y en inversiones, ¿no? Este documento de 13 de abril no será el que se envía a Bruselas, sino que hay otro mucho más extenso que no hemos visto todavía, que se habla que está por encima del 1.000.000 de páginas, ¿no? Pero que todos confiamos en que podamos leer y estudiar una vez que se remita a Bruselas. En todo caso, ya con la información de la que disponemos a través de la presentación, vamos sabiendo a qué cuestiones va a dedicarse el dinero y entonces tenemos políticas palanca que tienen que ver con la modernización de nuestra administración, se hace particular mención a la administración de justicia, con una agenda urbana y una agenda rural, con una modernizada economía de los cuidados, probablemente con el foco en la sanidad, con una nueva política fiscal, con infraestructuras resilientes, en fin, una serie de cuestiones que están conectadas con los grandes ejes a los que se va a destinar el dinero. Y desde el punto de vista de los juristas, yo querría terminar esta introducción inicial señalando que muchas de las 102 reformas que contiene el plan son reformas de índole normativa, ¿no? En las leyes 39 y 40 del año 2015 se modificó nuestro procedimiento administrativo y nuestro régimen jurídico del sector público y en la ley de 40, la de régimen jurídico del sector público, se preveía una figura de planificación normativa, ¿no?, que son los planes
anuales normativos, ¿no? Desde entonces se aprobó uno en el año 18, otro en el 20, no hemos visto en uno del 21, lo cual hace que no tengamos una visibilidad global de qué iniciativas normativas, ¿no? Yo creo que esa función de planificación normativa la podemos encontrar si vamos indagando a través del plan, ¿no? Y ahí vemos que se enumeran muchas reformas, algunas de las cuales conocemos bien porque están muy avanzadas en esta de tramitación y otras de las que, sin embargo, solo conocemos el título o una descripción muy somera de a qué va a estar orientada, ¿no? Entre las primeras, yo destacaría una ley que, desde luego, va a tener un impacto muy relevante y más todavía asociado a los fondos, como es la Ley de Cambio Climático. Está aprobada por el Congreso, en estos momentos está en tramitación en la Cámara Alta, pero en el plan, pues también por el peso de la digitalización, también se hace alusión a otras normas que con tramitaciones avanzadas, ¿no? Como, por ejemplo, la Ley General de Telecomunicaciones, que transpondrá en nuestro ordenamiento jurídico el Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas y que en estos momentos es un anteproyecto próximo a ser remitido al Congreso para su tramitación. Otras normas, en cambio, solo están enunciadas, ¿no? Yo voy a mencionar una porque si vemos en qué se va a gastar el dinero, creo que puede ser una norma muy relevante, ¿no? Dentro de los 10 bloques en los que se hace una inversión dineraria más relevante, se encuentra la movilidad conectada y sostenible, ¿no? Y para fomentar, para hacer posible las inversiones en este ámbito, que se estiman en una cifra de 13.000 millones de euros, hay proyectada la elaboración de una ley de movilidad y financiación del transporte, ¿no? Bueno, ¿qué concretas cuestiones resultarán claves de esa norma? Pues todavía no lo sabemos, pero sin duda será una reforma normativa que a todos los juristas nos interesará y que tendremos que hacer seguimiento, ¿no? Con estos 15 minutos iniciales, yo creo que estoy, Silvia, a tu disposición para entablar un debate con Alberto, cosa que sea un enorme placer y honor. Me parece fantástico. Muchísimas gracias a los dos ponentes por esa introducción que ya nos permite adentrarnos en problemas concretos. Como Alberto ha destacado que tenía inquietudes también, no solo con respecto a la gestión de los fondos, sino con el mundo al que nos llevan los fondos, cuando realmente esa digitalización se produzca de una manera más intensa, la responsabilidad, todos los problemas jurídicos que van a derivar de ahí, creo que podemos, si os parece bien, centrar ahora una primera parte de este diálogo en cuestiones relacionadas con la gestión de los fondos con carácter general y después ya sí entrar a cuestiones concretas que queráis comentar relativas a problemas jurídicos que se van a derivar de esos procesos que van a cambiar nuestro derecho, nuestra economía, probablemente nuestra sociedad. Así que con la primera parte de preguntas, si os parece bien, en relación con los fondos, en atención a lo que ya habéis tratado, os quería hacer una pregunta en relación con la gestión ya concreta cuando lleguen los fondos en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia. ¿Qué opinión tenéis del papel que tienen que tener las comunidades autónomas y los entes locales en la gestión de los fondos? Hasta ahora vemos que el diseño del plan, por lo que podemos saber, lo ha realizado el Gobierno de España, no se ha dado una participación directa muy importante al resto de niveles territoriales, a pesar de la importancia que tiene, ¿no? que los fondos verdaderamente penetren en todos nuestros niveles de administración, en los diferentes entes públicos. Y la otra pregunta sería, ¿cómo veis las formas jurídicas por las que se puede atisbar que se van a poder reconducir los fondos? El Real Decreto Ley 36/2020, al que ha aludido José, realiza una serie de cambios, habla de cuellos de botella, de obstáculos normativos en leyes muy recientes, las leyes de 2015, y se reforman para poder absorber con mayor rapidez y eficacia esos fondos. ¿Cuáles creéis que son los instrumentos, las herramientas que van a poder ser más útiles para la gestión de esos fondos? ¿Pueden representar algún problema en el futuro desde el derecho de la competencia? La regulación de los PERTE no es muy clara todavía, no está muy claro realmente cómo se va a seleccionar estos proyectos que luego van a tener un tratamiento preferente para poder celebrar convenios de colaboración. Bueno, entonces, en ese abanico de formas jurídicas, convenios, contratos, subvenciones, PERTE, que no sabemos muy bien lo que es todavía desde un punto de vista estrictamente jurídico,
¿Qué opináis? ¿Qué retos tenemos desde estas perspectivas en la gestión de los fondos? Por supuesto, yo os planteo estas preguntas y vosotros sois muy libres para luego añadir todo lo demás que queráis tratar. Bien, si te parece, José, como yo soy más ignorante de derecho público, voy a hacer una intervención inicial para dos cosas. Primero, mostrar las causas de mi preocupación. Pero antes que eso, como nos están escuchando compañeros juristas que van a ganar la vida interpretando leyes, les voy a animar, porque desde el punto de vista mercantil, solo me remito, como tú has dicho muy bien, viene un tsunami normativo. Pero ya estamos en medio de la ola. Tenemos la ley 5/2021. Me cuesta trabajo ya, debe ser cuestión de la edad, recordar. Ha modificado la ley de sociedades de capital. Ha montado los asesores de voto, lo que dicen los finos, los proxy advisors, las acciones de lealtad. Ha dejado la ley de sociedades de capital fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas. Lo ha dejado, que no la conocen, no sé si la ley de la madre de Paradio o no, pero era un buen cambio. Y éramos pocos y el miércoles fue ayer, ha salido publicado el Real Decreto Ley 7/2021 que ha cambiado la ley bancaria, la ley 5/2011 yo no sé si es que me causa un especial hostilidad porque se cargan todos mis manuales. Yo ya he renunciado a hacer manuales, ya renuncio, es imposible porque por eso hago tanto el blog, porque si no, no hay formación. Bien, dicho esto, ¿por qué estoy preocupado? Resumo mucho. Indeterminación es un silogismo jurídico, una conexión jurídica que se convierte de 4 pasos. Indeterminación, discrecionalidad, descontrol y arbitrariedad. Voy a decir los 4 pasos. Indeterminación. ¿Por qué? Porque cuando leo las 200, no me las leí enteras, del proyecto que publicaron hace 2 semanas, y yo hice una entradilla del blog porque digo, bueno, para estar un poco al tanto, ese documento, y además ahora amenazan con uno de más de 1000 páginas. Me leo las 4 transformaciones, las 10 políticas palanca, los 30 componentes y las 20 inversiones clave y veo un ramillete de hermosos conceptos jurídica y económicamente indeterminados. Quizá tenga que ser así, porque si he de ser sincero, cuando uno lee el reglamento comunitario también suena a música de violín, lo cual es bueno, pero eso crea un contexto jurídico. Estoy hablando desde el punto de vista técnico-jurídico. No sé si José compartirá conmigo. Reformas. Cuando veo las reformas estructurales, las 10 reformas, los 10 ámbitos clave, 11, me parece que son 14 ya, de reformas clave, no me encuentro, también encuentro palabras hermosas, palabras que se acercan más a la lírica que al derecho y a la economía, y eso es bueno, es importante, pero no encuentro, seguro que están por ahí, las conoceremos, lo ha dicho José, 2 reformas. Una reforma de pensiones, que llevo años, no sé si soy la voz que clama en el desierto. Lógicamente a un pobre profesor como yo no le hace ni puñetero caso a nadie. Pero con las pensiones estamos como el microrelato del escritor del dinosaurio estaba ahí. Cerramos los ojos, pero cuando abrimos los ojos, el dinosaurio va a estar ahí y va a seguir ahí. La sostenibilidad del sistema de pensiones necesita un repaso. Y conectado a eso, una reforma laboral. Y no encuentro, por más que lo he buscado, igual es que me falla la vista, he buscado ahí, no lo encuentro. Y es lo que Europa, el semestre europeo, nos lo está diciendo. Seguro
que igual en las 1000 páginas lo encontraremos, pero es importante. Por lo tanto, primer elemento, ve un cierto indeterminación. Desde el punto de vista, insisto, técnico-jurídico, insisto, que tampoco es culpa del gobierno español, porque quizá eso de indeterminación, digamos, comunitaria es más amplia, pero en fin, en todo caso, indeterminación. La indeterminación, como todo el mundo sabe, que se basa en conceptos jurídicos y económicamente indeterminados. Y eso redunda en una mayor discrecionalidad del poder ejecutivo. Y eso crea, además de una mayor discrecionalidad, una mayor dificultad de control judicial. Por lo tanto, me preocupa también que los planes, estoy hablando a largo plazo, a muy largo plazo, este plan en los 6 años, me preocupa la capacidad de control de los órganos judiciales sobre los actos administrativos de ejecución de gasto, que van a ser importantísimas, porque insisto que las piezas van a ser piezas discrecionales. Y llego al tercer punto, y aquí casi estoy a punto de callarme, porque José es letrado del Consejo de Estado, y entonces ya anunció, me imagino, que el Real Decreto Ley 36/2020, el Consejo de Estado en su dictamen ha dicho que tiene, ese sí que es un dictamen con muchas páginas, pero todas aprovechables, defectos de técnica jurídica, falta de estudio de impacto presupuestario, falta de informe de la Intervención General del Estado, resumo, reducción significativa de control, de mecanismos de control administrativos y exclusión de la fiscalización previa. Por eso, cuando el plan habla de reducir cuellos de botella legales para una gestión ágil y eficiente y rigurosa, no se me ponen los pelos como escarpias, pero leo al Consejo de Estado, y aquí tengo un letrado del Consejo de Estado delante de mí, que me corrija si me equivoco, los pelos se me ponen un poquito de escarpias, no totalmente, pero se me eriza un poco. Y el último punto es arbitrariedad. El gran problema es que toda esa consecución de indeterminación, más, como dicen los cursis, plus, discrecionalidad, plus, control manontropo, igual a arbitrariedad. Y tenemos, y por eso yo he destacado en el artículo que publiqué el martes en el diario La Ley, destaco que si comparo dos sentencias muy recientes del Tribunal General de la Unión Europea sobre ayudas públicas a la línea SAS por parte de Suecia y Dinamarca y a la línea FINER por parte de Finlandia, y veo que esas ayudas fueron estratégicas a empresas viables y por causas estrictamente vinculadas al COVID. Y aquí he visto ayudas a empresas no estratégicas, digamos, y desde luego no derivadas cuya viabilidad es evanescente, y no vinculadas muchas veces al COVID, sino que eran empresas que arrastraban problemas de solvencia de mucho antes. Y eso es lo que le provoca un encogimiento del corazón. Y entonces, sobre todo, el Consejo de Estado es lo que me ha dejado a mí preocupado. Por eso yo creo que ahora doy la palabra a José, que con muchísimo más conocimiento me tranquilizará, sin duda. Sí, bueno, muchísimas gracias. No me lo pones fácil. Yo te agradezco el guante, pero no me atrevo a recogerlo. Fundamentalmente pues por el pudor de profesional que debemos tener los letrados a la hora de analizar cualquier dictamen, ¿no? Porque, por supuesto, aunque la aclaración no es necesaria, subrayo que yo en estos momentos estoy en excedencia, no he participado en absoluto en nada que tenga que ver con ese dictamen,
Yo estuve 14 años en servicio activo, luego he estado 3 años en servicios especiales, pero ya fuera del propio Consejo, y conocí el dictamen en el momento que se hizo público. Coincido, por supuesto, con Alberto en que es un dictamen de una lectura muy fácil por lo bien que está escrito, por lo fundadas que están sus argumentos, pero en fin, yo no soy nada objetivo al señalar que no me llamó la atención en cuanto a su calidad, porque yo creo que responde a una línea que es la habitual de la casa. No por mi trabajo, sino por el de compañeros mucho más inteligentes que yo, ¿no? Dicho esto, ¿no? Retomando las preguntas de Silvia e hilándolo con algunas de las reflexiones tan pertinentes que ha hecho Alberto, ¿no? Silvia nos preguntaba fundamentalmente por dos cuestiones, que son gobernanza y fórmulas jurídicas, ¿no? Las dos son dos cuestiones interesantísimas sobre las que ha habido debate, y particularmente la primera, ¿no? Probablemente porque desde el punto de vista de la opinión pública no especializada en el sector jurídico, debatir sobre especialidades en la tramitación del procedimiento administrativo dista de ser atractivo, ¿no? Más allá para los administrativistas que podemos pasarnos horas discutiendo respecto de cuál debe ser el plazo correcto para la apertura de las proposiciones en un proceso de licitación. Pero yo entiendo que eso es un interés que puede no ser compartido. En cambio, el tema de la gobernanza es un tema estrella, porque evidentemente cuando se lanza a la opinión pública la información de que a España van a llegar 140.000 millones de euros, lo primero que se pregunta a todo el mundo es bueno, ¿quién va a decidir a dónde están dirigidos, ¿no? Desde el primer momento hubo propuestas desde partidos que están en la oposición, el gobierno fue definiendo su postura, y el Real Decreto Ley dedica varios preceptos a la gobernanza, ¿no? Preceptos en los que vemos que se acumulan varios órganos y que quizá, pese a esa acumulación, al final no nos arrojan un panorama particularmente claro para darte una respuesta que no, de otro modo podría haber sido mucho más tajante respecto de esto es lo que va a hacer la Administración General del Estado, esto es lo que va a hacer las comunidades autónomas, esto es lo que va a hacer la Administración local, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice el Real Decreto Ley? Bueno, pues nos dice que va a haber una comisión específica de la que van a formar parte todos los miembros del Consejo de Ministros, junto con varios secretarios de Estado, en la Secretaría General de Fondos Europeos, que también va a haber una estructura integrada dentro de lo que antiguamente se denominaba la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno, que también hay un órgano que asume gran responsabilidad, que es esta Secretaría General de Fondos Europeos, inserta en el Ministerio de Hacienda, esto a nivel de la Administración General del Estado, que hay un interés por mantener una interlocución con la sociedad civil a través de foros de alto nivel, y en el plano territorial que se va a recurrir a una estructura que es bien conocida para los administrativistas, como son las conferencias sectoriales, ¿no? Que existen prácticamente en todos los ámbitos ministeriales y que reúnen al ministro del ramo con sus homólogos consejeros y que permiten establecer mensajes comunes en los distintos ámbitos, ¿no? Entonces, se ha creado y está en funcionamiento una conferencia sectorial sobre fondos europeos. Bien, eso evidentemente nos da pistas, pero a la pregunta concreta de qué volumen se va a canalizar a través directamente del Estado o a través de las comunidades autónomas o a través de las entidades locales, todavía eso no lo sabemos, ¿no? Yo creo que esa información la podremos conocer cuando veamos el plan, ¿no? 1000 páginas dan para mucho, ¿no? Y entonces yo creo que ese plan podrá, a lo mejor respecto de las distintas inversiones, señalar en qué casos la gestión va a ser centralizada y en cuáles se va a descentralizar. Fundamentalmente
fundamentalmente a través de las comunidades autónomas, ¿no? Porque quizá de lo que menos visibilidad tenemos es del rol de las entidades locales, ¿no? Pero sí que en información que vamos conociendo respecto a algunos componentes, sí que ya se indica que va a haber una gestión descentralizada, que va a haber convenios entre el Estado y las comunidades autónomas para llevar a cabo esta gestión descentralizada, y aquí lo que también parece es que el grado de decisión de las comunidades autónomas va a estar limitado, puesto que a su vez las decisiones vienen acotadas por el plan que está siendo objeto o que va a ser objeto de evaluación por la Comisión Europea a partir de mañana, ¿no? Por lo tanto, tenemos un plan que marca las pautas y una posibilidad de que en determinados componentes el dinero llegue a través de las comunidades autónomas, por ejemplo, a través de subvenciones que puedan ir convocando ellas, ¿no? Bueno, este es el mapa en donde, si la primera de las preocupaciones que señalaba el profesor es la indeterminación, pues algo de indeterminación todavía apreciamos a la hora de tener claro un cuadro de gobernanza, y particularmente cuando se trata de la distribución vertical de competencias, esto es a nivel de las distintas administraciones territoriales. En cuanto a las formas jurídicas, ¿no? Bueno, en la Administración General del Estado, cuando se gasta dinero en inversión es por dos canales: contratación y subvenciones. No existen otras, o no existen otras conocidas. Evidentemente, eso no cubre todos los gastos de la administración, porque también hay un capítulo primero de los presupuestos que son gastos de personal, en fin, pero cuando quiere invertir, el Estado puede hacerlo de dos maneras. Uno es adjudicando contratos de obras o de otra índole. Entonces se gasta el dinero en ejecutar esos contratos, y ese dinero llega a la sociedad civil a través del canal de los contratistas de la administración y a través de subvenciones, ¿no? ¿Cuál es el canal que se va a utilizar? Pues depende del concreto componente del que se trate. Incluso hay algunos componentes que utilizarán los dos mecanismos. Un ejemplo, ¿no? Antes señalaba la movilidad sostenible como el ámbito donde se va a gastar una partida más relevante, 13.000 millones de euros. La segunda, de 7.000 millones de euros, es la eficiencia energética. Bien, pues en el ámbito de la eficiencia energética habrá una parte que se canalice a través de contratos públicos. ¿Cuándo? Cuando el edificio que va a ser objeto de una mejora en su eficiencia energética sea un edificio público. Entonces, se contratará o eventualmente se podrá utilizar el medio propio con Traxa, pero ese será el canal de gastarse el dinero. La otra posibilidad es las subvenciones, y es el canal que se va a utilizar, y ya se ha aportado alguna información al respecto, estableciendo líneas de subvenciones para que puedan acceder a ese dinero las comunidades de vecinos o particulares que quieran hacer obras y como consecuencia de esas obras mejorar la eficiencia energética, ¿no? Ahí se habla de que el arco de las ayudas puede cubrir incluso en algunos casos el 100% de las obras. En otros casos serán porcentajes menores, pero en cualquier caso no nos cabe duda de que finales del 21, el año 22, habrá un gran movimiento de dinero en aras de conseguir este objetivo. Precisamente por eso el Real Decreto Ley tiene sendos capítulos dedicados a determinadas especialidades en el ámbito de la contratación y en el ámbito de las subvenciones, para agilizar los procedimientos. Bien, esto no resulta sencillo, ¿no? Porque agilizar los procedimientos supone introducir algunas novedades en la tramitación de procedimientos administrativos que tienen los sucesivos hitos por alguna justificación. Es decir, que si el procedimiento de contratación administrativa puede en ocasiones ser tedioso y complejo, es precisamente porque obedece cada uno de sus trámites a unas garantías que hay que preservar, ¿no? Y ese objetivo tiene a su vez que ser compatible con la agilidad, ¿no? Y entonces las novedades están orientadas a conseguir este efecto de agilización. En el ámbito de la legislación general de subvenciones podría existir más
margen de decisión por parte del Gobierno, pero hay que tener en cuenta que en el ámbito de la contratación del sector público, la ley en vigor, que data del año 17, es transposición de directivas europeas. Por lo tanto, el margen no es infinito. Entonces, lo que hemos visto es que se han introducido algunas medidas específicas que tienen que ver con la tramitación urgente, cuando eso esté justificado, con la elaboración de pliegos tipo que puedan servir a distintos procesos de licitación, con el incremento de los umbrales para utilizar los procedimientos administrativos simplificados que conllevan menos trámites. Bien, estas son medidas que van a permitir afrontar lo que se denomina los cuellos de botella legales, ¿no? Las dificultades que conlleva tramitar los procedimientos administrativos. Yo soy de los que piensa que eso se puede conseguir sin una merma de las garantías, ¿no? y que la situación actual justifica la audacia de determinadas medidas, ¿no? Que no debe perder el foco de, por supuesto, preservar siempre la legalidad y las mejores prácticas, pero que a lo mejor pueden permitir acortar los tiempos de determinados trámites y emitir los informes con mayor agilidad para conseguir adjudicar los contratos en menos tiempo, ¿no? Yo creo que es un reto mayúsculo para la Administración porque no solo hay unos cuellos de botella de naturaleza legal, sino también los llamados cuellos de botella operativos, ¿no? Y es que se necesita gente para tramitar. Yo que tengo experiencia en la administración puedo decir que, claro, para una unidad que está acostumbrada a gastarse 5 millones de euros, gastarse 100 supone un reto mayúsculo porque tiene que tramitar un número de procedimientos muy superior y si son las mismas personas no son capaces de abarcar pese al esfuerzo, a la dedicación y al tiempo que le dediquen, ¿no? A esto también están dedicados a algunos preceptos del Real Decreto Ley que hablan de la posibilidad de incentivos para los funcionarios, de poder movilizar fuerza humana de unos ministerios a otros o incluso la posibilidad de contratar interinos o llevar a cabo contrataciones laborales temporales, ¿no? Yo querría destacar que hay una posibilidad que no contempla el Real Decreto Ley y que tendría mucho sentido y es acudir al sector privado, ¿no? A través de asistencias técnicas que pueden tener más agilidad, contratar ese tipo de asistencia y esa es una posibilidad que en el ámbito de los fondos europeos se utiliza con asiduidad. Un reglamento que regula la utilización de los fondos europeos, que es el 1303 del año 2013, prevé la posibilidad de reservar un porcentaje del dinero que reciben los Estados miembros precisamente para contratar asistencias técnicas que permitan gastarse el dinero. De un modo o de otro, yo creo que los problemas pueden venir más por los cuellos de botella operativos que por los cuellos de botella legales, ¿no? Y yo creo que estas son algunas ideas que puedo compartir sin perjuicio de seguir indagando en aquellos puntos que nos pregunte, Silvia. Alberto, no sé si quieres comentar alguna cosa más al hilo de esta intervención o pasamos a una segunda. Me quedo mucho más tranquilo. Me quedo con la moral apaciguada. Tibi confitu. Si lo dice José, tibi confitu. Muy bien. Si os parece, podemos abrir una siguiente ronda de intervenciones con dos preguntas paralelas. Una de ellas sería sobre cuál puede ser el impacto en nuestro tejido productivo de los fondos. ¿Sabéis verdaderamente viable que los fondos penetren en nuestro tejido hasta las pymes? ¿O tenemos un riesgo de que sean las grandes empresas capaces de articular los PERTE, las que puedan acceder a los fondos con una mayor facilidad y qué problemas puede tener esto en la reestructuración de nuestro propio mercado? Y desde el otro punto de vista, ¿cómo creéis que puede cambiar el sector público con las inversiones de los fondos? ¿Es posible que nos enfrentemos en el futuro a un sector público con más empresas públicas que tengan más intervención en el mercado? Esto es un tema que se ha discutido a raíz de la falta de suministros, ¿no? De algunos suministros estratégicos durante la pandemia y se ha planteado si sería necesario reforzar el sector productivo público a nivel europeo para poder contar con con autoabastecimiento en recursos y servicios esenciales. ¿Cuál creéis que sería, por tanto, ese impacto también en la propia configuración del sector público a partir de la absorción de todos estos fondos? Y, por supuesto, una vez más, todas aquellas cuestiones que queráis comentar, aparte de estas. Yo intervengo precisamente para dejar, porque el sector público
Eso es como tenía un maestro un poco cínico que me decía, mira Alberto, la ignorancia es enciclopédica, abarca todos los saberes. Y entonces yo, como del saber público, luzco ignorancia, sí me atrevo a decir dos cosas de tu pregunta. Primero, el impacto diferencial en dos grandes sectores productivos, las pymes y las grandes corporaciones. Impacto en las pymes. Las pymes llevo desde que tengo casi uso de razón, desde mi infancia, leyendo que a las pymes hay que protegerlas. Es como eso, no me proteja tanto que me destroza. Y es decir, a las pymes está claro, casi todas las leyes que he leído en mi vida, en la exposición de motivos de las pymes son la base del proceso productivo y permiten la adaptación. Pero lo cierto y verdad es que desde el punto de vista bancario, está demostrado que a menor recursos propios, más carestía hay de la financiación bancaria. Y entonces las pymes tienen, digamos, un déficit de preparación y de digitalización para absorber los fondos. Eso es un esfuerzo especial que hay que hacer con las pymes, porque es verdad, las pymes tienen más agilidad para captar los fondos, son más permeables y para crear un empleo rápido, por así decirlo, son como guerra de guerrillas. En cambio, las grandes corporaciones son como grandes mamuts, máximo respeto, ¿eh? Las grandes corporaciones son como mamuts y entonces pueden soportar mejor los fondos. Lo que pasa es que las grandes corporaciones, especialmente en el sector financiero, tienen un acondicionamiento totalmente distinto, porque, por ejemplo, casi todas las grandes corporaciones, el proceso de concentración bancaria hace que la absorción de fondos por grandes corporaciones del sector financiero o del sector telefónico sea, por así decirlo, worldwide, que dicen los de Porriño, los de cerca de Vigo, de donde soy. Worldwide, incluso desde el punto de vista europeo. Quiero decir que la forma de impactar los 140.000 millones es muy distinto, porque los grandes entidades financieras, esos 140.000 millones igual reciben parte de los 750. Quiero decir que la distribución estatal en las grandes corporaciones multinacionales se desdibuja. Pueden, por así decirlo, dicho en términos coloquiales, comer a dos carrillos. En cambio, una pequeña pyme, una empresa del calzado por un sitio de Elche, para que le llegue, es muy importante facilitarle la vida, la gestión, la digitalización. Y es muy importante que le llegue porque los euros que llegan a las pymes son euros que se traducirán más rápidamente y con más agilidad en creación de empleo y un bienestar social, digamos, más distribuido. Eso es lo que yo veo de diferencia esas dos cosas. Y en parte del sector público me callo como un difunto. Muchas gracias. Vamos, yo comparto las reflexiones que el profesor acaba de expresar. Yo, en relación al impacto en el tejido, creo que no son incompatibles, ¿no? Si algo tiene de bueno estos fondos es que por su volumen permite poner en marcha iniciativas muy diversas con distintos focos, ¿no? Es cierto que la información sobre los PERTE, que evidentemente tiene una fuerza de atracción, porque hablar de grandes proyectos tractores evidentemente genera más interés mediático, quizá haya distorsionado algo la visión, dando lugar a que pueda pensarse que estos fondos tienen un destinatario único, que son las grandes corporaciones, ¿no? Cuando yo no creo que sea así, ¿no? Yo creo que va a haber distintas líneas y que algunas van a estar orientadas a unas cosas y otras a otras, ¿no? Voy a hacer unas consideraciones sobre los PERTE que tienen
un foco en las grandes empresas, aunque no exclusivamente, y luego poner algún ejemplo de ayudas a pymes muy ligadas a la digitalización, como señalaba Alberto hace unos minutos, ¿no? Respecto a los PERTE, ¿no? ¿Qué son los PERTE, ¿no? Empezando por las siglas, responde a proyectos estratégicos de recuperación y transformación económica, ¿no? Es una figura novedosa que se introduce en el Real Decreto Ley, artículos 8 a 11, que no está ligada en su concepción exclusivamente a los fondos europeos, porque no se ciñe exclusivamente a ellos, sino que puede tener una estabilidad en el tiempo superior, ¿no? Veremos si eso sucede o no, dependerá de si los PERTE resultan todo lo exitosos que deseamos, ¿no? Y esos son proyectos tractores que declara el Consejo de Ministros siempre que se den una serie de circunstancias que están relacionadas con el gran tamaño, con la capacidad de arrastre, con inversiones del sector privado que necesiten un apoyo público por alguna circunstancia, porque, por ejemplo, existe algún fallo de mercado, que favorezcan entornos colaborativos que cumplan los objetivos del plan de transformación, recuperación y resiliencia, ¿no? Cuando sean esas circunstancias, siempre con un gran margen de discrecionalidad, el Gobierno puede declarar un PERTE y eso va seguido de una regulación del mismo que indica qué empresas pueden inscribirse en un registro para desarrollar esos PERTE. Bien, esas empresas podrán acreditar que reúnen unos requisitos cuantitativos y cualitativos para desarrollar esos grandes proyectos tractores y podrán lanzarse líneas de ayuda reservadas a estas empresas sin perjuicio de que puedan aparecer otras que acrediten los mismos requisitos. Esto, en un resumen muy precipitado, son las claves de lo que señalan los artículos que antes he citado, 8 a 11 del Real Decreto Ley 36. Bien, estos PERTES aparecen mencionados en el documento de 13 de abril, el Plan España Puede, y se señala 6 posibles ámbitos donde se desarrollen, ¿no? El primero de los PERTE, de acuerdo con lo que ha manifestado el Gobierno, será el que se implante en el mundo de la industria de automoción, pero ya se anuncian otros como el hidrógeno verde o la utilización del castellano en la inteligencia artificial o en el ámbito de la industria de la agroalimentación, ¿no? Son algunos de los proyectos que están enunciados. Estos proyectos, evidentemente, tendrán que contar con grandes empresas, aunque no necesariamente de manera exclusiva, ¿no? En la medida en que podamos establecer, aunque no está dicho en ningún sitio, algún paralelismo entre las manifestaciones de interés y los PERTE, yo pondría de ejemplo una manifestación de interés que publicó el pasado mes de diciembre el Ministerio de Industria, ¿no? Hago un pequeño inciso sobre estas manifestaciones de interés, que es una herramienta nueva que acaba de inventarse, ¿no? Como mecanismo de interlocución entre la sociedad civil, las empresas y la administración. Las manifestaciones de interés son documentos que emite la administración en el que pide a las empresas, o en algunos casos se han dirigido a ayuntamientos, que les lancen ideas sobre cómo pueden ponerse en marcha determinados proyectos, siempre señalando que el presentarte esta manifestación de interés no te da un derecho posterior a recibir subvenciones y a su vez que no presentarte no supone un perjuicio para acceder a las mismas. Bien, en esa manifestación de interés del Ministerio de Industria, que estaba pensando en proyectos por encima de 40 millones de euros, por lo tanto son proyectos que son relevantes, se decía que tenía que haber un número de empresas no inferior a 5 y que un 40% de ellas tenían que ser pymes. Por lo tanto, yo querría destacar esta primera idea, que los PERTE no necesariamente tienen que reservarse a grandes empresas si después en su configuración se siguen pautas como la que reflejaba la manifestación de interés del Ministerio de Industria, ¿no? Esto a día de hoy no lo sabemos. ¿Por qué? Porque la regulación de los PERTE es parca y está pendiente de un desarrollo reglamentario, primero por orden de la Ministra de Hacienda sobre la organización y funcionamiento del registro de entidades del PERTE y después porque cada PERTE específico contará con un desarrollo en una orden del Ministerio del ramo, ¿no? Por ejemplo, automoción, pues es de imaginar que la orden corresponderá al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Por lo tanto, esta es una primera reflexión respecto a los PERTE. Una segunda sobre las pymes específicamente, y es que puede haber, y de hecho habrá, líneas de ayudas que tengan por destinatarios exclusivos a las pymes, ¿no? Y en este sentido, hace ya varias semanas se presentó el plan de digitalización de las pymes, que cuenta con una herramienta que se va a denominar Digital Toolkit,
que tiene una dotación de 3.000 millones de euros, en fin, que no es una cantidad desdeñable, y esos 3.000 millones de euros se van a dedicar a soluciones que vayan a ofrecerse subvencionadas o por lo menos parcialmente subvencionadas a las empresas que tengan la condición de pyme. En estos momentos hay abierta una manifestación de interés para ver qué tipo de servicios se puede ofrecer a las pymes y que puede tener que ver con, por ejemplo, con el marketing digital o con determinados procesos internos, ¿no? Digitalizar tu proceso de nóminas o tu proceso de contabilidad, ¿no? Por lo tanto, también hay un foco puesto en las pymes que veremos cómo se desarrolla. Y termino, por no extenderme más, con una reflexión sobre posibles cambios en el sector público, ¿no? Yo creo que el cambio más importante que se va a dar es porque una de las políticas palanca es la modernización del sector público y particularmente su digitalización. Se va a hacer un esfuerzo importantísimo por digitalizar nuestra administración. Para los juristas será sin duda muy relevante el esfuerzo que se haga particularmente en la digitalización de la administración de justicia, ¿no? Medidas novedosas como atender a vistas por videoconferencia dejan de ser anecdóticas para convertirse probablemente en el mecanismo habitual de interlocución de los profesionales del derecho con los órganos judiciales, ¿no? Tu pregunta, Silvia, iba orientada a si estos fondos van a dar lugar a una mayor presencia de la administración en el sector privado, ¿no? Yo, de la lectura del plan, no advierto grandes líneas que tengan esa reflexión sin perjuicio de que pueda producirse. Sí es cierto que esa presencia se articula en otros mecanismos que no son los del Next Generation, ¿no? Son otras líneas de ayudas que se han puesto en marcha estos últimos meses, como los fondos SEPI o la nueva línea de Cofides, ¿no? Bueno, particularmente los fondos SEPI son ayudas que se ofrecen a empresas que eran viables a 31 de diciembre del año 19 y que han sufrido grandes daños como consecuencia de la pandemia. Bien, ahí se articulaban distintas medidas, algunas eran préstamos participativos, pero también se daba la posibilidad de que el dinero, como se canalizara, es con la entrada del sector público en estas empresas, pero siempre con una proyección a salir en un periodo de entre 3 y 5 años, ¿no? Por lo tanto, es posible que ese fenómeno se produzca, pero yo creo que los cambios en la administración, mucho más que por resucitar una actividad pública industrial en línea con la que en los años 60 se canalizaba a través del INI, porque vivamos un proceso de modernización muy focalizado en la digitalización. Muchas gracias a los dos por vuestras intervenciones. Si os parece, yo quiero escuchar todavía a Alberto su inquietud sobre la digitalización y la responsabilidad digital. Si os parece, podemos abrir un último turno ahora de intervenciones, ya para no abusar, para que luego demos paso a las preguntas sobre esta cuestión. ¿Qué nos espera con la digitalización? ¿Hacia dónde vamos con la regulación de la responsabilidad que se va a derivar de esa utilización de inteligencia artificial, algoritmos, etcétera? Sí, el tema de la inteligencia artificial, la verdad es que quizá por ignorancia me atrae como el asombro. Dicen que la ciencia nace del asombro y soy como un indio de Papúa Nueva Guinea viendo pasar un avión supersónico y entonces he investigado un poco especialmente por los seguros para responsabilidad derivada de inteligencia artificial. Que eso tiene mucho que ver y tiene que ver también con otro aspecto que hay que cuidar muy mucho. Vamos a ver. Yo quiero ser un poco para animar el debate, porque siempre tiene que ver con, nos pone inteligencia artificial, blockchain. A mí me he pasado años escuchando, Alberto, el blockchain es trazable. No se puede cambiar, es insoslayable. Y yo decía que el blockchain sirve para las criptomonedas, que nos vamos a dar un cacharrazo, que llevo mucho tiempo en el ámbito financiero, que va a haber 2 desastres. Y desgraciadamente tenía razón. Ha habido la Audiencia Nacional y está investigando 2 grandes estafas aparentes, enormes, a base del tema de la utilización del blockchain a criptomonedas. Con eso no quiero hacer de Cassandra anunciando los desastres del futuro, porque es que
ni hacer de Savonarola en Florencia, porque Savonarola acabó quemado, acabaron quemándolo por ser cenizo el hombre, anunciando desastres. Pero sí recomiendo una especial atención a los aspectos jurídicos, regulatorios de la inteligencia artificial y de la digitalización, porque ahí veo que hay muchos compañeros, abogados y juristas, que tienen una afición desmedida por intentar entender lo que creo que nunca vamos a entender, que es un algoritmo. Eso lo entiende el físico y el matemático que lo crió. Pero el jurista tiene algo que decir, pero no empeñarse en explicar qué es un algoritmo, sino las consecuencias sociales que tiene, por ejemplo, aplicar un algoritmo en la inteligencia artificial cuando hay un daño. Por ejemplo, Uber hizo conducción de coche automática por algoritmo, hasta que a una pobre mujer, en un accidente famoso que se reprodujo, yo no sé, hace unos años, cruzaba una calle, iba el coche de Uber teleasistido con un hombre y acabó muy mal porque hubo un fallo en la detección. Quiere decir, esa es nuestra función de juristas. No intentar explicar, o por ejemplo, los ingenieros, me perdonen, tienen una enorme afición por el derecho. Pero el problema es que yo tenía un compañero en un lugar público, no voy a decir cuál, que me decía: Alberto, no te preocupes, que las leyes están para cumplirse estadísticamente. Porque era ingeniero. Yo decía: no, por Dios, hay que cumplirlo siempre. Porque decía: no, es igual que no se cumpla a veces, porque estadísticamente había un dato de riesgo. Pero claro, el problema es que no hablamos el mismo idioma. En conclusión, digitalización. Me preocupa la brecha demográfica y geográfica, sobre todo cuando hay procesos de concentración, por ejemplo, de entidades financieras, que van a llevar que para encontrar una oficina bancaria haya que recorrer como Sinué el egipcio, como hay gente que va a tener que recorrer cientos de kilómetros. Y si no tiene acceso físico o si no sabe utilizar esos accesos, ya podemos meter los 140.000 millones y alguno más en la digitalización, que Houston vamos a tener un problema. Y en la inteligencia artificial, como sigamos, hay que controlar mucho los riesgos jurídicos. Y ahí los juristas tenemos mucho que decir. No intentar explicar lo que no sabemos, sino explicar las consecuencias de lo que sabemos. Y están ahí. La Audiencia Nacional está con fraude de criptomonedas que eran indestructibles. Era el dorado. Daban intereses de 20% cada semana. Y a mí me lo decían y me quedaba cara de tonta, diciendo: ¿por qué no te metes ahí? Gracias a Dios no metió un duro. Eso es lo que se me ocurre. No se me ocurre mucho más ahora rápidamente. Me remito, en todo caso, a mi blog. Siempre te remito al blog. Si en el blog además tiene motores de búsqueda muy buenos. Quien me esté oyendo, meta inteligencia artificial, responsabilidad por inteligencia artificial dentro del blog y encontrará alguna idea que igual es útil. A mí el tema me parece apasionante, ¿no? Yo me escuchaba en una conferencia hace algunas semanas a la secretaria de Estado de Digitalización y de Inteligencia Artificial que dijo una frase que a mí me resultó muy chocante, ¿no? Y en ese sentido también evocadora, ¿no? Dijo que nuestra generación tiene dos grandes retos que si no afrontamos no habrá la posibilidad de que los errores que cometamos, incluida la omisión de tomar medidas, pueda afrontarlo a la generación siguiente, ¿no? Yo creo que está bien en un foro de jóvenes abogados hablar sobre retos generacionales, ¿no? Y esos dos retos son el cambio climático, es decir, uno de los grandes eslóganes del Pacto Verde es: no hay plan B porque no tenemos un planeta B. Si nos cargamos el planeta, la generación siguiente no va a ser capaz de recuperarlo.
Y el otro, que es lo que a mí me llamó la atención, dijo el establecimiento de límites éticos a la utilización de la inteligencia artificial. Igual que Alberto antes hacía una referencia cinematográfica, yo voy a hacer otra, ¿no? Él citaba Bienvenidos mis hermanas, yo voy a citar de Terminator, ¿no? Que es la película que a mí me evocó, ¿no? Evidentemente, la calidad de una y otra película pone en manifiesto la distancia cultural que nos separa a uno y a otro, ¿no? Siendo Alberto mucho más culto que yo. Pero, evidentemente, para mi generación, todos vimos Terminator 2. Yo soy lo suficientemente joven para que la que viera en el cine fue Terminator 2. Yo vi el 1. Yo no soy de Terminator, yo vi la 1. Pues yo la que vi fue Terminator 2 y claro, desde entonces mi generación estamos obsesionados que llegará un mundo en el que nos controlen las máquinas y tenemos que confiar en evitar ese momento o en la familia Connors, ¿no? Entonces, este realmente es un gran reto de nuestra generación y yo tengo mucho interés por leer, porque todavía no he podido hacerlo, un proyecto de reglamento europeo que se presentó la semana pasada, ¿no? Sobre esta materia. Yo he leído la nota que publicó la Comisión Europea, pero no el propio texto. Ahí hablan de una pirámide de seguridad, señalando que hay algunos niveles de inteligencia artificial que ni siquiera van a estar controlados porque se entiende que no son problemáticos, ¿no? Por ejemplo, la aplicada en nuestros correos electrónicos para derivar determinados correos a spam, pero que va a haber una progresión de control hasta una cúspide donde directamente no se va a permitir la utilización de la inteligencia artificial, ¿no? Como, por ejemplo, los procesos de selección de gente, ¿no? Evidentemente, ahí es mucho más sensible, están en juego derechos de las personas y ahí se entiende que es un terreno donde no debe entrar todavía, ¿no? Bueno, no sé si esa norma responderá a todas las preocupaciones que el profesor señalaba, ojalá que sí, pero yo lo que sí que percibo es una conciencia de interés en esta cuestión y de evitar un futuro como el que la ciencia ficción nos pintaba en la película que mencionábamos. Muchísimas gracias a los dos ponentes por este ameno diálogo que hemos tenido esta tarde. Vamos a abrir ahora el turno de preguntas a los espectadores. Alberto Reventún, creo que es quien se va a encargar de hacernos llegar esas preguntas. ¿Cómo estás, Alberto? Muchas gracias, Silvia. Bueno, lo primero de todo, bueno, agradecerte a ti, Silvia, por moderar también el coloquio y sobre todo fomentar un pequeño debate sobre cómo se van a destinar estos fondos. Y, por supuesto, tanto José como Alberto, quiero agradeceros que estéis hoy con nosotros, compartiendo tiempo, daros las gracias por vuestro trato cercano y, sobre todo, por un tema tan sensible y de máxima actualidad como el que tenemos hoy. Bueno, pues respecto a las preguntas de los asistentes, voy a compartir tanto preguntas como reflexiones o invitaros a ciertas reflexiones. La primera de ellas, bueno, recientemente sobre el plano general en el que nos encontramos ahora mismo, recientemente se ha reunido el ECOFIN, en el que pues, los ministros de Economía de las 4 economías europeas, bueno, Alemania, Francia, Italia y España, bueno, descontando el Reino Unido por el tema del Brexit, manifestaban la necesidad de que cada uno de los países pudiese entregar su propio plan a tiempo. Hasta que todos los países presenten cada uno de ellos su propio plan, no se van a dar trámite a estos fondos. Y respecto de los fondos, ¿cómo se han financiado los mismos, los 750.000 millones? ¿La Unión Europea se ha endeudado a sí misma, ha emitido una deuda pública o va a tener un impacto en el déficit público de cada uno de los Estados miembros? Si me permites, Alberto, muy rápidamente a ambas preguntas. A la primera, la respuesta es que, en principio, cada plan será evaluado desde el momento que se presente. Es decir, que una eventual demora de algún Estado miembro que quiera adaptar estos fondos y que presente, bueno, hay que tener en cuenta que nosotros lo presentamos el último día del plazo, ¿no? Lo que pasa es que la Comisión Europea ha mandado el mensaje de que este no es un plazo preclusivo como los que tenemos que convivir tradicionalmente los abogados, ¿no? Es decir, no será rechazado un plan por el hecho de ser presentado más allá del día 30, ¿no? Pero, desde luego, lo que en ningún sitio pone el reglamento es que
el hecho de que un país se retrase produzca una demora en la evaluación de los planes de los demás, ¿no? Por lo tanto, yo ahí no advierto preocupación, ¿no? Los mensajes que yo he leído que se han hecho ya a la Comisión Europea es que por favor se dé mucha prisa en la evaluación. El plazo que tiene máximo es de 2 meses, pero si pueden agotarse, pues mejor. Y después el Consejo tiene un mes adicional, ¿no? Y entonces la petición va dirigida a que aquellos planes que se hayan presentado en plazo, es decir, antes del 30 de abril, puedan estar evaluados en el mes de julio, ¿no? Esa es la aspiración temporal, ¿no? Lo que sí que condiciona es lo que antes decíamos, ¿no? Es la ratificación de la decisión sobre recursos propios, ¿no? Es ahí donde una demora de los Estados sí que puede tener un impacto, porque hasta que no esté ratificada no podrá producirse esa labor de endeudamiento en los mercados, ¿no? Porque la respuesta a la segunda pregunta es afirmativa, ¿no? De los 800.000 millones de euros, de donde se pretenden conseguir es de la emisión de deuda a nivel comunitario. Alberto. Vale. Nada, que vale. Simplemente que en el proceso de revisión por la Comisión Europea, primero, coincido absolutamente, no van a estar esperando el resto de los países, que hay un incentivo que no es plazo preclusivo, que hay un incentivo racional para romperle la crisma al ejecutivo del país que se retrase, por parte de que se retrase, y después que hay la posibilidad de que la Comisión, en el reglamento del mecanismo de resolución, establezca un diálogo con él, incluso para que rectifique algún extremo del plan, con agilidad. En ese sentido, coincido con José, va a que no agote el plazo máximo, sino que agilice todo posible. Perfecto, muchas gracias. Respecto pues, al plan verde y el objetivo concreto de que se produzca 0 emisiones en el año 2050 a nivel europeo, respecto a los fondos europeos, si empresas eléctricas o nuevas empresas quieren reformar y ampliar el uso de energías renovables y para ello precisan acceder a estos fondos, ¿cómo podemos esperar a que se vayan a acceder? ¿Dentro de la licitación de contratos públicos, dentro de subvenciones y dentro de eso, qué mecanismos de control creéis que van a sufrir determinados tipos de empresas? Si pensamos en una empresa como Iberdrola, en una gran empresa eléctrica, ¿va a estar sometida a constantes auditorías? O si pensamos, por ejemplo, en una nueva empresa que quiera revolucionar el sector tecnológico de la energía eléctrica, va a tener pues como hemos dicho, de las pymes, unos controles algo más laxos. ¿Qué pensáis al respecto? Dejo hablar a ti. El sector eléctrico prefiero que hables tú. Sí, pues vamos. Efectivamente, el Pacto Verde es uno de los que aglutina un porcentaje de ayudas más elevado, ¿no? Señalaba el profesor que el 39% de los fondos van a estar dedicados a cuestiones medioambientales. La descarbonización, desde luego, es uno de los elementos que va a recibir ayudas. Yo lo que no estoy en estos momentos es en condiciones de saber cómo en particular va a articularse esas líneas de ayudas, ¿no? Todos damos por supuesto que probablemente la Administración se apoye en el IDAE como organismo intermedio para hacer llegar las ayudas, pero habrá que ver las concretas convocatorias para conocer los términos en los que aquellas empresas que quieran afrontar el reto de la descarbonización, el reto de implantar un modelo de net cero en emisiones y que quieran que ese cambio opere en su empresa, pues es pronto para saber exactamente cómo pueden llegar esas líneas de ayudas, pero no cabe duda que llegarán, ¿no? Respecto a la fiscalización, yo no advierto ninguna medida específica en este sector respecto a los demás, ¿no? En ese sentido, hay que distinguir dos momentos cuando nos referimos a las ayudas, que es el momento de su concesión y después el momento de su ejecución, ¿no? Respecto de la primera fase, hay que tener en cuenta que hay una serie de hitos en el procedimiento administrativo de concesión de subvenciones
que están regulados en la Ley General de Subvenciones, con algunas especialidades, decíamos antes, en el Real Decreto Ley, y que tendrá unas bases reguladoras, tendrá una convocatoria, y en todo ese proceso hay una fiscalización de la intervención general de la Administración del Estado, ¿no? Es cierto que se señala que, en general, en la ejecución de los fondos, la fiscalización será de requisitos básicos, si bien puede ampliarse en determinados casos. Una vez que se ha dictado la resolución de concesión, entonces hay una serie de obligaciones del beneficiario de la ayuda de ir justificando los gastos que ha realizado y un sometimiento a la supervisión a la que puede ser sometida, ¿no? En este ámbito hay una percepción de que probablemente la Administración tenga que recurrir a asistencia externa y habrá con toda probabilidad contratos que se adjudiquen a empresas, a firmas de auditoría, para que a través de auditorías del sector público puedan ayudar a la Administración a comprobar que los justificantes de los gastos realizados por los beneficiarios de las subvenciones han destinado los fondos a los objetivos, al cumplimiento del fin subvencional. Yo solo recomendar a quien esté interesado en eso, hay una comunicación muy reciente de la Comisión sobre el concepto de daño ambiental, porque es un concepto transversal a muchos reglamentos y directivas. Y entonces yo, a quien esté en el ajo, le recomiendo que lo vea. Yo lo tengo pendiente de sacar una entrada sobre esa comunicación porque me parece interesante, porque es transversal, impacta indirectamente y directamente en el reglamento del mecanismo de resolución, porque efectivamente el mínimo, el 30%, España lo ha subido al 39%. Así es. Esa comunicación efectivamente desarrolla ese principio de no causación de un daño significativo al medio ambiente, de cuyo germen hay que encontrarlo en el reglamento de taxonomía, que seguro que el profesor es un experto, porque es una norma que tiene una importancia muy notable en el ámbito de las finanzas, que también conoce. Comparto con vosotros pues una reflexión histórica que a ver qué os parece y sobre todo qué pensáis. El New Deal del presidente Roosevelt generó una ampliación enorme en las infraestructuras estadounidenses en un momento de gran depresión. El Plan Marshall sirvió para reconstruir Europa en un momento en el que la industria estaba destruida, los campos devastados y un montón de gente pasando hambre. Y luego el rescate financiero pues, ha servido pues, una reabsorción, un reequilibrio en el sistema financiero europeo y español concretamente. ¿Qué creéis que van a suponer o qué esperáis de estos fondos a nivel histórico? Si pensemos qué se puede hablar de estos fondos después de 10 años, o qué pensáis o qué anheláis que se hable del impacto de estos fondos. Yo solo se me ocurre decir una maldición oriental que decía: deseo que vivas tiempos interesantes. Dicen que es apócrifa, pero sí que siempre me ha llamado la atención oriental, no sé de qué parte de Oriente, que decía: te deseo que vivas tiempos interesantes. Vivimos tiempos interesantes, el futuro es una región que nadie conoce y no puedo decir más que jornadas como esta, aparte de ser muy agradables, contribuyen un poco a hacer que dicen los de Porriño otra vez, un brainstorming, pensar qué es lo que estamos haciendo, lo que se puede hacer, con seriedad, claro, jurídicamente. Yo la verdad es que creo que es difícil hacer pronósticos, ¿no? de cómo veremos la utilización de los fondos de aquí a 20 años, ¿no? Ciertamente los hitos que se han mencionado son importantísimos. El New Deal, el Plan Marshall, quizá por detrás de estos dos, el rescate financiero, aunque sin duda también tuvo su importancia. Yo lo que sí puedo señalar es que esperaría, ¿no? Veremos si eso se cumple, ¿no? Pero ojalá este plan sirva para transformar nuestra economía hacia modelos productivos que nos resulten más beneficiosos, ¿no? Cuando se trata de denostar este plan o se habla de los riesgos de no ejecutar bien, siempre se utiliza como paralelismo otro plan
que no resultó exitoso, ¿no? Que el plan E, que reactivó la economía durante un corto periodo de tiempo, pero llevando a cabo inversiones que no eran productivas, que como la elaboración de rotondas o pistas de pádel en municipios, que permitió ocupar a gente durante el tiempo de su ejecución, pero después no produjeron grandes cambios, ¿no? Entonces, yo creo que lo que debemos aspirar es que nos alejemos de ese precedente y vivamos un plan que produzca una transformación y que dentro de unos años pues podamos hablar de la industria como un sector que produce el 18% de nuestro PIB, ojalá dentro de unos años, de un tejido de pymes digitalizado, de una economía que tenga en cuenta un componente medioambiental que a día de hoy tiene un papel secundario, ¿no? Hay determinados ámbitos donde la oportunidad de los fondos es una oportunidad de aceleración. Hemos hablado de la automoción en varias ocasiones. A mí no me cabe duda de que el coche eléctrico llegará, ¿no? Y se implantará y tendrá un recorrido exitoso. Ahora, con los fondos, eso en lugar de en el año 2030, pues a lo mejor ocurre en el año 2025, ¿no? Veamos si esa oportunidad la podemos aprovechar entre todos. Vamos ya por tiempo con la última pregunta en materia de pensiones. Dado que el envejecimiento poblacional es una realidad que comparten casi todos los países de la Unión Europea, ¿creéis que será posible una armonización europea en este sentido, así como la existencia de un salario mínimo europeo, que exista una caja común europea que garantice el pago de las pensiones? Cediendo de esta manera pues, los países miembros pues, parte de su soberanía a través de esta competencia. ¿Qué avances creéis que está habiendo en este sentido? Bien, otra vez, el futuro, el tema de las pensiones es un tema en que los países son muy suyos, quiere decir que son muy cuidadosos porque depende de su propia estructura financiera. Pero yo el futuro que veo es un futuro de financiación mixta, con los tres pilares básicos que siempre ha dicho el público, el profesional y el privado. Y yo creo que de una u otra manera, que si la mochila austríaca, que si el bastón nepalí, es igual. Lo cierto y verdad es que tiene que haber el cambio de estructura demográfica, exige el implementar los tres pilares de manera armonizada, que eso es lo que se está haciendo en Europa. Un pilar público, digamos, y además incluso no contributivo para los casos que proceda, un pilar profesional y un pilar privado, responsabilizando al individuo un poco de su futuro. Eso es, y ya sé que eso es un poco desagradable, ¿eh? Responsabilizar sobre su futuro, pues está muy mal visto, ¿eh? Pero yo no es por favorecer ni a los bancos ni a nadie, sino es que, como decía el otro, el fútbol es así, no hay más tira que darle, parece. Sí, nada más que añadir, ¿no? Ciertamente es uno de los grandes retos. Lo que se pide de Europa relacionado con nuestros objetivos del semestre europeo es reevaluar nuestro sistema de pensiones para asegurarnos su sostenibilidad, ¿no? También señalabas cuestiones relacionadas con el mercado laboral, donde también está otro de los grandes retos. Hay unos componentes que se dedican a la modernización de las políticas activas de empleo. Sin embargo, no tiene un grado de concreción en estos momentos en el que resulte sencillo realizar ni análisis ni pronósticos, ¿no? Ojalá que estos grandes retos que todos tenemos puedan ser acometidos y afrontados con éxito. Pues bueno, muchísimas gracias tanto a Silvia como a José y a Alberto por esta magnífica sesión.
También agradecemos a todos los participantes que están hoy con nosotros. Animo también pues, a Gabriel y a Javier pues, a volverse a unir para despedir esta sesión. Simplemente recordaros a todos los asistentes que tenéis a vuestra disposición una serie de documentos de interés, el artículo de Alberto Tapia que compartí con nosotros, lo tenéis en la pestaña de documentos, y por otro lado, como podéis ver en el cartel, las próximas sesiones serán el 20 de mayo sobre la futura Ley Europea de Mercados Digitales, y también el 27 de mayo, donde hablaremos del procedimiento administrativo sancionador dentro de la Unión Europea y sanciones internacionales. Así que muchísimas gracias. Javier, te cedo la palabra. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, Silvia, por la forma en que has dirigido la mesa. Creo que ha sido excelente. Has dado mucha vitalidad a la sesión. A Alberto Tapia, a José Amerigo, muchísimas gracias por vuestras interesantes y también dinámicas intervenciones. Y a los asistentes por estar ahí, por vuestras preguntas. Hemos hablado de digitalización. Yo creo que la próxima sesión del 20 de mayo puede ser de mucho interés para todos vosotros. Le hemos dado el título, el título que se ha venido en dar, ¿no? A las normas europeas nunca les hemos llamado leyes, no hemos conseguido que ese nombre, ese término se inserte en los tratados. Todavía son reglamentos, directivas, pero en fin, se ha dado en llamar a este proyecto normativo de la Unión Europea sobre el que hablaremos el 20 de mayo, la futura Ley Europea de Mercados Digitales. Tenemos al director general del Supervisor Europeo en materia de protección de datos, Leonardo Cervera. Tenemos a la directora de la asesoría jurídica de Google España, María González, y tenemos a Cecilia Álvarez, la responsable de protección de datos de Facebook, para hablar de este tema bajo la moderación de nuestro compañero y amigo José Luis Piñar, catedrático de Derecho Administrativo de San Pablo CEU y abogado en CMS Albiñana. De manera que pues una sesión en parte muy complementaria a la de hoy. Escuchando a José y Alberto, pues a uno que ya también ha cumplido unos años, Alberto, pues le da una pereza que lo vuelvan a cambiar todo, y lo que sí que nos anunciáis, no sé si un tsunami, pero un proceso de transformación normativa en muchos sectores que nos va a obligar a estar al día como abogados, como profesores, como juristas. Sin duda eso ya tiene mucho interés, hay que estar alertas, hay que estar preparados, pero yo quisiera terminar reiterando mi agradecimiento por vuestra participación en esta sesión de hoy. Una pregunta que puede resultar muy pueril, pero me vais a permitir que la haga. Somos abogados, nos gusta la profesión, pero para ejercerla necesitamos clientes. Y eso ahora se ha dado a llamar, ¿verdad? Necesitamos crear líneas de negocio. Es que al final, hasta para esto de la abogacía tenemos que desarrollar una labor comercial, de dirigir, ¿no?, nuestra actividad a buscar clientes en un sector, en fin, diseñar líneas de negocio. La pregunta es muy tonta. Yo estoy convencido que para una empresa grande o pequeña, los abogados de empresa están llamados, por supuesto, a estar al día de las oportunidades que se les abre. Pero yo haría la pregunta compartiendo probablemente la preocupación o la inquietud con muchos compañeros de la agrupación de jóvenes abogados de Madrid, que ha organizado este ciclo. Bueno, y los que no somos abogados de empresa, ¿qué línea de negocio se nos abre? ¿Qué posibilidades tenemos? ¿Realmente hay una oportunidad de negocio específica o no la hay? ¿O simplemente desde nuestras respectivas especialidades es posible que nos vengan oportunidades de trabajo de clientes vinculados a actuaciones en el ámbito administrativo, contencioso administrativo, frente a actos derivados de la aplicación de las normas, particularmente de las normas españolas de aplicación de los fondos europeos? ¿Hay algo más? ¿Hay oportunidad de actuar como gestores en la captación de estos fondos? ¿Cómo lo veis? Sois también vosotros dos abogados de importantes despachos, y seguro que sobre esto habéis pensado. No hace falta que nos deis una respuesta, es más una reflexión general, pero si alguna idea queréis soltarnos, pues estaremos encantados de escucharos, creo yo, todos nosotros. Y con eso podríamos terminar. Población, yo animo a que se metan en el mercado financiero. No sé, porque en país de ciegos el tuerto es el rey.
y hay un déficit de formación grande jurídica en sectores de seguros, banca y mercado de valores. Les animo porque hay un IVA, un valor añadido en conocimiento. Es porque yo es lo que sé, por eso lo recomiendo. Y además que me entusiasma, me gusta soy raro, me gusta el sector financiero, que ya hay que tener mal gusto, pero yo creo que es interesante. Y como va a haber muchas leyes que están cambiando, pues van a necesitar abogados. Están cambiando la ley de sociedades de capital, están cambiando la ley bancaria, el Real Decreto Ley 7, necesitamos abogados, van a ser necesarios. Ahí tenéis. Yo en mi caso tengo la fortuna de trabajar en una firma multidisciplinar, ¿no? Que ha creado una oficina específica sobre fondos europeos, que también colabora estrechamente con la COE y realmente los fondos europeos brindan una oportunidad de participar en proyectos muy interesantes en el que se unen equipos de consultoría y equipos de juristas para ayudar a las empresas a prepararse para la llegada de los fondos, ¿no? Pero ya en este foro específicamente de abogados y cometiendo un pecado que mi abuelo, que era el catedrático Manuel Alonso Lea, no me perdonaría, de la autocita. En la revista Otro Sí, que me permito mencionar por pertenecer al colegio, publiqué un artículo sobre las reformas como palanca de la recuperación, en el que abogaba por el papel de los abogados asesorando a sus clientes ante la avalancha de normas que nos esperan. Hay 102 medidas, de las cuales puede haber 50 que sean reformas legales. Eso va a ser un gran reto para las empresas y los abogados tenemos que estar al lado de nuestros clientes para ayudarles a afrontar un contexto normativo cambiante para que puedan, cuando proceda, sacar provecho de esos cambios, cuando no prepararse para los mismos. Pues muchísimas gracias por vuestras respuestas, Alberto, José, Silvia. Muchísimas gracias a los tres, enhorabuena. Y Alberto, muchas gracias a ti por tu apoyo y por haber hecho posible esta sesión. Os mando a todos vosotros, a todos los asistentes, queridos compañeros de la agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid, un abrazo muy cordial. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Adiós. Gracias.